Perfecto, entonces vamos a comenzar. Quiero que me indiquen si es que se logra visualizar conforme. Me Mm, comenta, por favor, No, César. O... solo vemos una parte. Ahora sí, ahora está ¿Ya está? completo. Se Sí, visualiza conforme. sí. Perfecto. Voy a hacer pequeño esto para que no... Perfecto. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todas y todos. Lo dicho previamente, el agradecimiento tanto a la Universidad Nacional de Trujillo como a Juris Ambiental por generar este espacio. Como bien se explicó en la parte previa introductoria y de las líneas generales de este curso, lo que vamos a tener conjuntamente es un recorrido que está programado en 5 semanas, conformada por 2 sesiones cada semana, sábado y domingo, a lo largo del cual vamos a poder ver, en principio, los fundamentos de la economía circular desde una mirada de qué entendemos o qué debemos entender por economía circular, ¿no? La desmitificación de que economía circular es un tema ambiental, ¿no? Partiendo de ello, cómo nace, cómo ha ido tomando forma, el contexto incluso global a nivel de la regulación que se ha dado, por ejemplo, y que es la más desarrollada y que se toma como una referencia inmediata, que es las directivas europeas, cómo ha ido escalando el tema de la economía circular a nivel internacional en países asiáticos, países europeos, en Latinoamérica, en el Perú también, ¿no? Y cómo se ha ido incorporando en las políticas públicas, en las normas, cómo eso ha derivado también que una vieja conocida de todos ustedes, ¿no? La Organización Internacional de la Estandarización, o la ISO por sus siglas en inglés, ha generado un propio ISO, ¿no? En este caso la 59000, vinculada a la economía circular, cómo esto ha sido tomado ya por nuestro Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Órgano adscrito al Ministerio de la Producción, para hacer las NTPs que se están trabajando actualmente de economía circular. Vamos a ver cómo esto aterriza en la legislación propiamente dicha, es decir, cuál es el marco legal y político nacional, o desde la Política Nacional de Competitividad y Productividad, lo que se trabajó en su momento en el contexto del Plan RES, la de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vamos a ver también los esquemas de bienes priorizados, de los cuales deriva el régimen REP, ¿no? De responsabilidad extendida del productor. Vamos a ver después cómo esto toma una forma ya más aterrizada cuando se trabajan las hojas de ruta. Vamos a conversar un poco los procesos que implicaron la formulación de las hojas de ruta, tanto del Ministerio de la Producción, que fue la primera que se hizo en febrero del 2020, ¿no? Que tuvo un espacio precisamente hasta el 2025, y cómo se ha aprobado recientemente la hoja de ruta de industria, la 2.0, como le llamábamos, que es la del año 25 al 30. Está aquí también la hoja de ruta, evidentemente, del sector saneamiento, del subsector saneamiento. Está la hoja de ruta de agricultura, la hoja de ruta nacional, que es una de las innovaciones más grandes que se viene impulsando por parte del Ministerio del Ambiente como una suerte de esquema que uniformice la construcción de las hojas sectoriales. La hoja de pesca, que se aprobó en el año 2023, en noviembre del 2023. Vamos a ver también un poco esta mirada de qué viene después, cuáles son los sectores que están trabajando actualmente en la formulación de sus propuestas de hoja de ruta de economía circular. Luego vamos a pasar a ver ya más aterrizado uno de los puntos que más ha sido trabajado a nivel nacional, que está vinculado al tema de la circularidad aplicada a los procesos productivos. ¿Y por qué? Como veremos desde la construcción histórica, el concepto de la economía circular está basado directamente en los procesos económicos productivos, ¿no? Agroproductivos, extractivo-productivos. Entonces, es importante que para poder tener una mirada quizá de cómo se concibe y se construye el concepto propio de la economía circular, lo aterricemos dentro de el estrato en el cual esta fue concebida, ¿no? Entonces, vamos a ver también ahí cómo se ha configurado, porque es más sencillo, por decirlo de alguna manera, lograr entender los conceptos de la economía circular, sus enfoques y principios, a través de la mirada del sector agroindustrial o industrial manufacturero, donde vamos a poder encontrar los criterios del ecodiseño, la sinergia, la simbiosis industrial, el modelo de sharing economy, como parte del día a día de estas actividades, que quizá en otros rubros no se da de una forma tan marcada, pero vamos a ver cómo se ha podido tomar esos conceptos, por ejemplo, del sector económico privado, y se están aplicando también en el sector de servicios, como es el tema de saneamiento, por ejemplo, o cómo puede escalar un tema de servicios no tangibles, como es el turismo. Luego de esto vamos a ver precisamente algunas casuísticas, que esto ya es prácticamente nuestra quinta semana. Vamos a revisar
en una mirada amplia la casuística que se puede encontrar en los distintos rubros, en el sector industria, el sector agricultura, el sector saneamiento, en el sector pesca, en el sector turismo, con casos reales que nos van a permitir conocer realmente cómo es que se viene dando el contexto de la economía circular y nos va a poder permitir una mirada reflexiva, introspectiva, cada uno desde lo que hacemos en el día a día, nuestro ámbito de intervención personal, profesional, cómo podríamos ver espacios de la aplicación de este modelo, teniendo en cuenta que, una vez más, vamos a desmitificar, más que una idea de un modelo pensado en una lógica ambiental, donde evidentemente los impactos ambientales positivos, ¿no? Donde los haya, son importantes, además son fundamentales como un resultado deseado y previsto, no son el objeto. El objeto está netamente en el tema de la retención, la maximización, la amplificación, la regeneración del valor dentro de la cadena productiva, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a lograr entender y vamos a ver cómo podemos eso aplicarlo en nuestras actividades, haciendo que las mismas tengan un óptimo de eficiencia mucho mayor, hayan menos pérdidas, menos mermas, menos salidas que puedan tener un reflejo dentro de lo que es la estructura de costos en nuestro OPEX y cómo esto va a generar, ¿no? De alguna forma, mayores ingresos por reducción de gastos o generar verticales de negocio que van a poder habilitarnos opciones, ¿no? Sea propias o sea a través precisamente de estas actividades en sinergia con, por ejemplo, de una actividad, vamos a ponerlo, porque veo nombres conocidos, como les dije, ya llegaremos a presentarnos, del sector, por ejemplo, saneamiento con el sector agrícola. La simbiosis, en este caso, de actividades que generan un beneficio mutuo, ¿no? Acá hay una lógica de una concurrencia de beneficio sobre dos actividades respecto de un bien compartida por ambos. Entonces, vamos a mirar eso y luego nuestra última sesión será la presentación precisamente ya de una lógica de trabajos que se van a hacer. Vamos a ver con César, ya coordino con él, si el trabajo lo vamos a hacer individual, dual o en grupos mayores, dependiendo del número de personas que entendemos esta semana, ¿no? Contemos esta clase hasta la siguiente, bueno, esta clase de sábado, mañana domingo, hasta la siguiente, podrían estar sumándose al grupo para poder tener una mirada ya total de cuántas personas van a conformar nuestro grupo en esta ocasión y sobre eso determinamos la forma en la cual se presenta el trabajo, pero sí, la última semana sería eso, ¿no? Sería la lógica de poder presentar precisamente desde su mirada eh, la construcción de un caso. Es un caso hipotético o puede ser un caso real que conozcan, pero en el cual ustedes puedan ver cómo aplicar la lógica de la economía circular. Referenciación de marco normativo, marco operativo instrumental si lo hubiera, y ya de la parte técnica, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar las opciones de implementación de la economía circular y cuáles son los impactos que podrían preverse resultantes, ¿no? Como un resultado de esto. Entonces, eso para poder tener una mirada macro, si bien ustedes han podido ver la estructura del curso, ¿no? El syllabus, igual era algo que quería comentarles. Ya César se ha encargado de hacerme la presentación. Agradezco las palabras de César en este contexto. Efectivamente, mi experiencia está en el ámbito ambiental ya desde el año 2010, ¿no? En el ámbito académico, de la investigación, en el ámbito del sector público también, en el Ministerio de la Producción, del Ministerio del Ambiente, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Desde la parte privada, en el tema de las consultorías y la formulación de propuestas desde la línea de la gestión ambiental, efectivamente pensada principalmente en el sector industrial, ¿no? Es casi una década vinculado a ello, y ya en actividades vinculadas a lo que es sectores públicos propiamente, gestión de residuos sólidos y el tema de los servicios de agua y saneamiento, ya en este último tramo, ¿no? Entonces, es una mirada que va a permitir poder compartir con ustedes, como les decía, desde la lógica no solamente académica, sino también desde la mirada de la experiencia, incluida la formulación o la participación directa en la formulación de esos instrumentos, dígase la hoja de ruta de industria, la hoja de ruta nacional, ¿no? En su primera parte, hasta la prepublicación, la hoja de ruta del sector saneamiento, próximamente la hoja de ruta del sector vivienda y urbanismo. Entonces, también hay una mirada desde la formulación de esos instrumentos de gestión administrativa, ¿no? De planificación y gestión administrativa vinculados a la economía circular. ¿Qué esperamos con el curso, ¿no? Antes de pasar ya
a conocerlos muy rápidamente. Lo primero es que ustedes puedan entender qué es economía circular a nivel de una lógica de un concepto. Conceptos, sabemos que conceptos hay tantos como objetos y personas que referencian a ese objeto. Cada quien se formula una idea, esa idea se traduce, ¿no?, en una forma sensorial, sea verbal o escrita, en una idea de para mí que es una representación y eso es un concepto. Conceptos de economía circular se han mapeado más de 140. Pero la idea es que ustedes puedan tener un concepto que es el aplicado de forma general, validado incluso por los instrumentos de gestión ya mencionados, la hoja de ruta, por ejemplo, nacional, que puedan entender también cuáles son los principios, los modelos que se encuentran dentro de la economía circular. Ojo, la economía circular es efectivamente un modelo económico, pero dentro de, para su implementación, tiene precisamente lo que hemos conversado, ¿no? La cycling economy, la economía de reciclaje, la economía del compartir, ¿no? Del uso compartido. Vamos a ver ahí cómo se puede plasmar precisamente ya de una forma operativa la economía circular y que no quede como un concepto gaseoso. Cuáles son las herramientas políticas, jurídicas y técnicas que se pueden aplicar precisamente para que esta transición que se está buscando como Estado se pueda dar. Vamos a conocer el marco normativo también, si ustedes van a poder identificar, ok, cuando hablamos de economía circular, sabemos de dónde vino, dónde podemos encontrar referencias a su concepto, principios, dónde puedo referenciarme si quiero hablar de economía circular en un sector en particular, ¿no? Vamos a poder hacer una revisión sobre ello y vamos a poder, como les decía previamente, y es la lógica del trabajo final, el poder reconocer las oportunidades que la economía circular nos puede presentar para poder lograr precisamente un tema de dinamización de los mercados. Hay mucha vinculación, lo vamos a ver con el tema de desarrollo económico, de una lógica de sostenibilidad y también incluso, como se ha visto a nivel de la OIT, y hay un taxón verde, la taxonomía verde del empleo verde, ¿no?, así como hay las finanzas verdes, que es la verdificación o el greening que se viene haciendo de los distintos conceptos de la gestión pública, el de greening jobs, greening economy, se están aplicando hoy para verdificar, como decimos, estos ámbitos, pero vamos a ver que todo esto apunta precisamente a que se tenga un modelo de crecimiento que esté asociado a unas prácticas de conservación del entorno y equidad en el acceso precisamente al bienestar asociado a las condiciones económicas. Entonces, va a ser bien interesante conversar sobre eso en su momento. Y antes de pasar a este punto, sí, voy a cerrar esto. Lo ruego un segundo nada más porque quiero, permítanme un segundo, para evitar que se pueda, de alguna forma, voy a cortar mi video porque como estamos viendo la pantalla, no quiero que por algún tema de señal quizá después nos perdamos en la conexión, entonces voy a, sin video. Lo que les decía, entonces, antes de pasar, sí me gustaría saber quiénes están presentes, con quiénes contamos, la experiencia que tienen, y me voy a permitir detener un momento entonces la presentación para ver si es que pueden abrir su cámara, está perfecto, si no, solamente con el audio, y creo que ahí sí vale que en todo caso prenda la cámara nuevamente yo. Me gustaría conocerlos como una suerte de paso rápido de la asistencia de hoy, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí dice que está ordenado por orden alfabético, ¿no? Ángeles Vázquez Velázquez, buenas tardes. Hola Ángel, cuéntanos un poco de ti. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial. Uy, excelente. ¿Y tienes? Actualmente, ¿cómo? Perdóname, sí, te preguntaba, ingeniería industrial está perfecto porque vamos a tomar mucho de tu conocimiento para poder interactuar en la parte vinculada al tema de industria. ¿Y tienes experiencia previa? Quiero que nos comenten eso para las siguientes presentaciones, su carrera, dónde trabajan y qué vinculación o experiencia han tenido con la economía circular. No, yo aún no, pero me interesó el curso sobre todo porque tengo trabajos en proyectos, en planes de negocio Uy, excelente. y me gustaría aplicarlo, ¿no? Potenciarlo un poco más. Perfecto, excelente. Esperemos que curso te dé las herramientas. Sí, perdóname, creo que me estabas haciendo una pregunta, perdóname. No, 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 no creo que es la bulla de mi entorno. Ah, perfecto. Muchas gracias, Ángeles. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.
¿Qué tal, Diana? Cuéntame, con mucho gusto. ¿Cuál es tu carrera? ¿Dónde estás trabajando actualmente? Ojo, nadie está obligado a revelar si quiere la información, la considera sensible en cuanto a dónde está trabajando, Ujú. pero que nos puedan referenciar, como decíamos, dónde vienen aplicando su experiencia o su formación profesional y si han visto algo de economía circular, porque a mí también me sirve como un termómetro para saber qué tanto podemos ir profundizando o qué tanto aceleramos en los conceptos o vamos un poco más lento, ¿no? Porque esto sí es un mundo nuevo, el tema de la economía circular. Diana, perdóname, te escuchamos. Ok, 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 gracias. Sí, soy ingeniera ambiental de profesión. Eh, he visto pues el tema yo me he enfocado en los residuos sólidos hospitalarios, en manejo de hidrocarburos, supervisiones en hidrocarburos, ¿no? Y ahora he vuelto pues a ver el tema de residuos sólidos y me llama la atención pues, ¿no? Ahora que está, por así decirlo, de moda en lo que es la economía circular, ¿no? Entonces quiero entender, ¿no? Comprender los términos, ¿no? Nuevos que se está aplicando ahora para poderlo aplicar, ¿no? En mi campo profesional. Perfecto, Diana, estupendo. Vamos a, entonces, así como en el caso de Ángeles, para todo lo que es la parte industrial, contigo contaremos seguramente experiencias o ejemplos en lo que es la gestión de residuos bajo este concepto circular. Elitza Díaz, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Edson? Un gusto por encontrarte por este medio. Ya nos conocemos, ya de hecho, bueno, pero para todos los presentes, mm, soy bióloga de profesión, trabajo en un gobierno subnacional y bueno, estamos interesados porque ya también formamos un grupo de trabajo de economía circular dentro de y bueno, estamos ahorita impulsando trabajar en una hoja de ruta también regional. Entonces, interesada en conocer todos los conceptos básicos y sobre todo fortalecer los conocimientos para dentro de mi trabajo poder seguir promoviendo las políticas públicas y la acción sobre todo, ¿no? Gracias. Perfecto, Elitza, qué gusto tenerte con el equipo. Eh, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Luis. Si alguno tiene problemas con el micro, lo comenta por la caja de comentarios sin ningún inconveniente. Ahí yo puedo hacer lectura. Creo que tiene problemas con el audio nuestro estimado Jorge. Kelvin Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Director, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder verlo en otros espacios. Y bueno, para los presentes, yo soy Kelly Gutiérrez, soy ingeniero ambiental de profesión, de experiencia en gestión pública, hoy en día en la administración pública, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es donde pude conocer al doctor Edson Espinosa. Como bien conoce, bien sabe, mi experiencia en economía circular recién inició cuando se estuvo la construcción de la hoja de ruta de acción de economía circular en agua y saneamiento, casi en la parte final. Por eso es que no pude contribuir quizás en la medida que quería, pero es por eso que quiero aprovechar este curso para introducirme más en los conceptos y desde el Ministerio de Vivienda apoyarlo y poder sacar más proyectos de este tipo con un enfoque más global, va, partiendo de los conceptos ya fortalecidos en sí. Perfecto, Kelvin, qué gusto también verte por aquí. Luz Guevara, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Luz Guevara para todos y bueno, un gusto poder compartir también acá con compañeros que estoy escuchando, pues, ¿no? Que tienen amplia experiencia, entonces creo que va a ser enriquecedor para todos nosotros. De profesión soy ingeniera agroforestal. En el ámbito laboral he desarrollado en cooperativas, asociaciones también, dedicados a todo lo que es cadena productiva de café. Tienen todos esos eslabones, ¿no? Y también en planes de negocio, formulación y ejecución de planes de negocio para el proyecto Avanza Rural, también para Confores, entre otros proyectos, ¿no? Siempre bajo los lineamientos de la agricultura, ¿no? Entonces, yo creo pues que economía circular aplicable ahí
bueno, espero poder empaparme de todos los conocimientos que tiene usted, por parte también de los compañeros que estoy segura que nos van a compartir, y bueno, poder seguir, pues, ¿no? Aprendiendo un poco. Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, Luz, encantadísimo. Paul Sánchez, buenas tardes. Ahí Paul se presenta por el chat. Yo voy a hacer lectura. Permítanme. Para todos, a ver, ahora sí lo puedo ver. Para todos, Paul se presenta. Eh, También luego el gusto de conocerlo. Como le digo, qué alegría es cuando uno encuentra nombres, slash, rostros conocidos. Paul trabaja actualmente en la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y por el trabajo que realiza, ve cómo la economía circular es un tema interesante y que puede aplicarse efectivamente en el área donde labora, que forma parte de la Dirección de Gestión, que es una unidad de línea de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ve precisamente el tema hoy por hoy de la implementación del enfoque de gestión ambiental, economía circular, supervisión y fiscalización de las actividades de agua potable, saneamiento y las actividades de vivienda y urbanismo, ¿no? Entonces, hay un equipo que está repartido a lo largo de 16 departamentos del país, los cuales son los especialistas, son los analistas del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio, ¿no? Paul forma parte de ese equipo. Muchísimas gracias, Paul, qué gusto verte por aquí. Rosy, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Igualmente un gusto en saludarlo. Bueno, Rosy Rojas, también soy parte del equipo de la Dirección de Gestión Ambiental que usted lidera. Igual encantada, ¿no? De llevar este curso de profesión forestal y ambiental. Trabajo en la región Huancavelica y obviamente, ¿no? Ya estamos un poco conociendo, pues, ¿no? El tema de economía circular y sí, me parece mucho más interesante, pues, entrar mucho más en los conceptos, en el conocimiento de esto y con el enfoque de poder llevar a nuestras regiones, ¿no? A nivel nacional, porque es mínimo, mínimo lo que se conoce respecto a este tema, más aún aplicar lo que es economía circular en el contexto de saneamiento en el que me encuentro, ¿no? Entonces, ese sería un poco el objetivo que tengo del curso. Muchas gracias. Rosy, qué gusto, excelente. Y tenemos también a Tito Díaz. Tito, muy buenas tardes. Vamos a leer lo que nos comenta nuestro amigo Tito. Es ingeniero de la Universidad Nacional de Trujillo, está a cargo de dos PETAR, Cajabamba, las obras de Proregión en Cajamarca, y considera que es importante aplicar este curso para dar un valor agregado a los fangos obtenidos del tratamiento biológico de los residuos orgánicos, que son un abono con grandes propiedades, efectivamente, de nitrógeno, fósforo y potasio. Muchísimas gracias, Tito, también tus aportes. Esperemos en las siguientes clases podamos tener también el espacio de que puedan contar con su micro. Bueno, la cámara no es obligatoria, pero sí el micro, sobre todo para que puedan tener intervenciones más ágiles. Vamos que por un tema metodológico que podamos establecer antes de proseguir con el contenido temático, para que también lo puedan tener presente. Yo particularmente, desde el día uno, desde que comencé con la actividad docente ya el 2011, justamente en la USAT, pasé por la Universidad de Lambayeque, por Segel, en su momento, y algunos cursos en otras universidades de pre y posgrado, yo soy partidario del micro abierto. O sea, es como una sesión como si fuera aula. De verdad que extraño mucho las sesiones presenciales. Como si fuera aula, o sea, ustedes corten la idea y la idea es justamente eso, o sea, poder no solamente, como dijo César, tener un soliloquio, sino que podamos conversar, porque ustedes son todos profesionales y me ha gustado porque si se percatan ustedes mismos, hay participación de un gobierno nacional, hay participación, tenemos prioritariamente ingenieros, me encanta que no hay ningún abogado, eh, también tienen que involucrarse, tenemos que involucrarnos, pero prioritariamente hay ingenieros con experiencia en el sector industria, en gestión de residuos sólidos. Está el tema también de la participación, ¿no? En la gestión del servicio de agua y saneamiento. Entonces, vamos a tener ahí en la agricultura, ¿no? Lo que nos comentaba Luz. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber muchos espacios de poder retroalimentar nociones
que no queden solamente en una lógica teórica, sino que puedan cobrar vida con lo que yo pueda comentar, que es una partecita, pero más con lo que ustedes tomen esa idea y digan, oye, yo vi eso entonces, eso era circularidad, o eso era un modelo o una forma aplicada de la economía circular y yo no lo sabía. Entonces puede generar el espacio de la reflexión, ¿no? Sobre lo que es economía circular, que se van a dar cuenta, de hecho, que ustedes ya lo han hecho en algún momento, y eso va a permitir que los conceptos aterricen en algo más tangible y que se haga una aprehensión, ¿no? Con H, del contenido que se va a compartir. Nuevamente, la función docente en cualquier nivel eh, no es lo contrario de lo que se tenía en las ágoras antiguas, pensar que es la sabiduría que busca transmitirse, es información. Esto es información, ustedes la toman y la vuelven conocimiento. Los actores activos de la construcción del conocimiento son ustedes. Nosotros somos un actor que transmite simplemente datos y experiencias. Entonces, aquí ustedes son los protagonistas y esto va a ser bien interesante porque los perfiles son buenos. César ponía el disclaimer, él es abogado también, entonces ya también tenemos presencia legal para poder compartir un poco sobre estos alcances a lo largo de nuestras presentaciones. Entonces, ahora sí, me permito nuevamente compartir. Denme un segundo y volvemos a la presentación. Quito el audio, quito la cámara y ahora sí. Entonces, perfecto. Y según el cálculo de tiempos, estamos muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta primera sesión. El contenido está vinculado al tema de los fundamentos y contexto de la economía circular. ¿Qué es lo que vamos a ver rápidamente? Vamos a ver un poco qué es economía circular, por qué surge, o sea, por qué se considera necesario hablar de un nuevo modelo económico, ¿no? Entendemos que los modelos de gobierno, los modelos de ingeniería social, los modelos económicos no son estáticos, cambian con el tiempo, pero hay unos modelos arquetípicos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la democracia, no es un modelo reciente, es más, hablamos de un contexto desde su génesis en la vieja Grecia como una idea, ¿no? De una participación popular en la gestión de lo público, que eso es el modelo democrático, ¿no? Frente a los regímenes autocráticos, dictatoriales, teocráticos, etcétera. Entonces, lo mismo, hablar del modelo económico es hablar de la forma en la cual viene el economus, que es justamente la gestión del bien escaso, de los productos escasos para satisfacer necesidades. Entonces, el contexto económico va a ser fundamental entenderlo para ver por qué tiene que cambiarse algo que ya se venía haciendo realmente desde la aparición de las estructuras, ¿no? De las estructuras sociales de una vida ya más gregaria, ¿no? Del ser humano. Ya dejamos el nomadismo, nos asentamos en establecimientos que han ido creciendo progresivamente en cuanto a su densidad poblacional, interacciones. Yo recolecto, yo caso, el trueque o permuta, te cambio un bien por otro, luego conceptos ya de estructuración prefeudal, ya los modelos regalistas, propiedad sobre la tierra y sobre sus bienes producidos, modelos de tributación, extrae, comercia, el modelo ya netamente industrializado posteriormente, ¿no? Una economía que tiene un boom con la celeridad en la producción ante demandas masivas y una holgura económica mayor por parte del consumidor promedio. La tecnificación de los modelos productivos, la revolución industrial, que es prácticamente la explosión de la fabricación de los bienes y servicios, o la producción de los bienes y servicios, o sea, no es un modelo reciente. ¿Por qué entonces hablamos de algo que sí ha funcionado, entre comillas, funcionado tantos años? ¿Por qué tiene que haber una nueva propuesta económica? ¿No? Si hablamos de la democracia, como decimos, la venimos aplicando en mayor o menor medida siglos. Y no hay un modelo que la reemplace hoy por hoy, ¿no? Pinceladas por ahí, democracia participativa, que es una suerte de retruéca, ¿no? De redundancia, un pleonasmo. Pero entonces aquí, ¿por qué tiene que haber otro modelo económico? Entonces vamos a llegar por qué y vamos a verlo desde una lógica de evolución histórica y conceptual. Y luego, el día de mañana, vamos a tomar todo eso para dar el pie a ver cómo esto ha aterrizado, como decíamos, en un contexto global. No es una idea que se ha ocurrido únicamente aquí en el Perú. O sea, hubiera sido excelente que no solo ganáramos el Mundial de Desayunos, sino que hubiéramos que hubiéramos ganado por puesta de mano en ser productores, promotores y exportadores de nociones como estas, ¿no? Pero
Lo importante es que ya en el camino de la implementación a nivel latinoamericano, como vamos a ver, somos uno de los países que más ha corrido en la adopción de la lógica circular y que está siendo referente a nivel latinoamericano. Entonces vamos partiendo unas preguntas aquí nuevamente, el micro abierto. Quien quiera participar, lo hace. Eh, Aquí si alguien ya tiene una formación previa, como han podido comentar algunos por aproximación laboral, bienvenido. Esto es un espacio para que podamos, justamente como hemos dicho, socializar lo que sabemos, complementarnos mutuamente. Entonces, hay tres preguntas con las que podemos partir. La primera sería, esta forma de concebir los procesos de la obtención de los bienes y servicios para su puesta en el mercado para el consumo de todos nosotros, ¿no? Que es el modelo económico lineal. ¿Por qué le llamamos lineal? ¿Por qué a este modelo económico se le ha puesto, ¿no?, este adjetivo que lo califica como lineal, este apellido lineal? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una economía lineal? Sería una primera pregunta. Entonces, derivado de es frente, en contraposición a un modelo lineal, que es una economía circular, ¿no? Ese adjetivo lineal y el adjetivo circular, que como ideas se contraponen. ¿Qué es la economía circular, ¿no? ¿Y por qué sería importante cambiar un modelo lineal a uno circular con base en las respuestas previas? No sé si alguien se anima con la primera pregunta o si alguien dice yo quiero responder quizá a las tres en una reflexión, estupendo. ¿Alguien se anima? ¿Qué entendemos por modelo lineal? ¿Recuerden? Hablen con total confianza porque no los puedo ver. No es necesario levantar la mano, solamente abran su micro y comenten. A ver, para no aplicar el modelo dedocrático, plasmación coloquial de los esquemas de gobierno, ¿no? Como en colegio, ¿no? Hacer recordar, a ver, un al azar. A ver, Profesor, como, Sí, eh, Diana, de- Kelvin, por favor. Dianita, ok, comenzamos contigo y pasamos a Kelvin. ok, bueno, lo que entiendo por economía lineal, que es un modelo económico, pues, tradicional, ¿no? En donde lo que se extrae, pues lo que es la materia prima, ¿no? Se fabrican los productos que luego se usan y se descartan al final de su vida útil y generando pues residuos y agotando, ¿no? Los recursos naturales de forma insostenible. Perfecto, excelente. Ahí hay unas notas bien interesantes. Esto último que has dicho, el agotamiento de los recursos. Perfecto. Kelvin, adelante, por favor. bueno, sí, básicamente iba en esa misma línea, bueno, para la redundancia, en que es un modelo tradicional y en el cual, pues, eh, lo que se buscaba era producir a cualquier costo y a cualquier costa sin tener consideraciones de los recursos necesarios para la producción de, llamemos en este caso, un bien, y que este pueda ser eh, desechado una vez cumplido su misión. Eso es lo que yo entiendo como economía lineal. Perfecto. Ahí, tomando la participación de Kelly y Diana, ¿no? Vamos de la idea del tema de consumo y agotamiento de la fuente del producto o bien que estamos consumiendo. Hay dos notas constitutivas fundamentales ahí. Y también el tema del descarte o el desecho, ¿no? Una vez consumido, el desecho. Paul, la lineal funciona con el esquema excelente, producir, usar, desechar, y la circular es reducir, reutilizar, reciclar. Muy bien, una muy buena conceptualización, bien sucinta, directa, ejecutiva. Excelente, Paul. Tito, la economía lineal produce exceso de residuos afectando el medio ambiente. Excelente, en esa misma línea de lo mencionado previamente, ¿no? Consumo, uso y desecho, pero los volúmenes de consumo, como vamos a ver más adelante, ante una lógica de incremento demográfico plus mayor capacidad adquisitiva con el tiempo, plus incremento de la capacidad productiva, plus incremento de la oferta en el mercado por facilidad de acceso a los medios de producción,
se han vuelto el cóctel perfecto para que podamos encontrar y comprar de todo y desecharlo absolutamente todo. Y eso es el punto fundamental de una lógica de economía lineal, ¿no? Y ahí viene en la contraposición precisamente lo que vamos a ver. Una economía circular se entiende que hay este bending the line, el término anglosajón para decir vamos a doblar la línea, y decir, donde el final de la línea era el desecho, lo que hago es doblar esa línea, ¿no? Imaginemos cual si fuera un cable de cobre que está recto, y tomo el extremo y lo doblo para que vuelva al punto de partida para conectar ambos extremos, haciendo que del punto de inicio de este proceso, que es la extracción de materias para su transformación y su colocación en el mercado para el consumo, y luego viene el desecho, yo pueda hacer que se vuelva un circuito cerrado. Es decir, este sistema cerrado no llego a generar residuos, o los residuos que se generan son los mínimos y son pasibles de algún tipo de aprovechamiento, sea una valoración material, una valoración energética. Y por último, la fracción ya imposible de aprovecharse es mínima y es gestionada de forma adecuada, que entra dentro de la lógica de la gestión adecuada de los residuos, que la veremos también, que es parte de esta construcción de este modelo, ¿no? Entonces, está perfecto. Y ahí vendría esta pregunta: ¿por qué debemos cambiar este modelo lineal al circular, ¿no? Quizá ahí avanzando un poco. Vamos a partir de una lógica que creo que todos entendemos, ¿no? Yo sé mucho este ejercicio en las clases de derecho ambiental, y era la forma en la que yo comenzaba todas las sesiones iniciales durante casi 3 años. Tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene un impacto en el entorno, ¿ya? Absolutamente todo. No hay actividad humana inocua. Ojo, no estamos hablando de impactos necesariamente negativos. Evidentemente hay muchas actividades humanas positivas, por ejemplo, las actividades de forestación, de reforestación, las actividades, por ejemplo, que buscan el tema de ir a limpiar, ¿no? Por ejemplo, residuos en el caso de un río, o intervenir una laguna que está eutrofizada, ¿no? Para quitar, por ejemplo, el exceso de algas. Entonces, estas acciones son positivas, ¿no? Pero están teniendo un impacto. La lógica es positivo o negativo, que efectivamente, honor a la verdad, son prioritariamente negativos los impactos. Toda actividad, el despertarse ya implica que estamos nosotros en un contexto de impactar a nuestro entorno. ¿Por qué? Partimos desde la lógica más simple: estamos en una casa que está ubicada en una ciudad. Esa ciudad ha implicado una reconversión de un suelo natural que en algún momento fue una pradera, un prado, un bosque, un pastizal, para convertirlo en un espacio urbano. Ya esa sola lógica, esa sola acción de vivir en tu casa, en una zona urbana, ha implicado que ya has disturbado la dinámica ecosistémica preocupación humana, ¿no? Preintervención del hombre. Ya cambió la automofauna, la avifauna, las interacciones, incluso desde, por ejemplo, si ha implicado desviar algún cuerpo de agua para poder ampliar la frontera urbana seca, para poder hacer proyectos de ampliación de la ciudad. Ya has cambiado cauces de río. México, por ejemplo, recuerdan ustedes la fundación del DF, obedece a una leyenda sobre donde se encuentra un águila comiendo una serpiente. Cuando la encuentran es en una laguna y tuvieron que construir la ciudad en la laguna, secando la laguna. O sea, la intervención humana de por sí genera impactos. El que estemos en este momento en este curso implica que está en una computadora que se ha fabricado con plástico, que es proceso de la petroquímica. Implica un uso de energía, que posiblemente la matriz sea, en el mejor de los casos, una matriz mixta, si es que no tipo Lambayeque, una matriz que tiene consumo de petróleo para la generación del movimiento de las turbinas. Eh, Tienes aquí, estás sentado, visto los que han activado su cámara, evidentemente con una ropa que los cubre. Si es fibra sintética, pasó por un proceso de transformación también de derivados de plástico. Si es orgánico, el algodón natural, implicado cultivo, ese cultivo mismo, implicado consumo de agua, implicado consumo de agroquímicos, transporte para que llegue a la fábrica para que te haga el hilado de la tela, combustible, emisiones. Entonces, todo, si nos ponemos a pensar en una lógica de qué tanto yo genero huella hídrica, huella de carbono, huella energética, no huella de ruido, incluso el impacto sonoro. Yo estar hablando en este momento, un sábado en la tarde, si hago silencio no van a escuchar absolutamente nada porque todo el mundo ahorita está durmiendo, descansando. Yo ya estoy incrementando el nivel de decibeles por hablar ahorita.
Entonces, todo tiene un impacto. Entonces, cuando logramos entender eso, podemos ir al siguiente nivel. El impacto como tal es inevitable, pero no podemos quedarnos en la inevitabilidad de los impactos. Tenemos que buscar la minimización, el control o la eliminación del impacto cuando esto sea posible. ¿Por qué? Porque no todos los impactos, ¿no? Son inevitables y tenemos que asumir los resultados del mismo, ¿no? Habrán impactos que tienen que darse sí o sí. Un ejemplo bien sencillo, en realidad, es el proceso respiratorio, el intercambio de gases a nivel alveolar pulmonar, ¿no? Yo respiro, estoy captando distintos gases en la composición que está aquí dentro de mi entorno, de la atmósfera, los estoy respirando, lo que hago es captar el oxígeno y este intercambio en los alveolos, ¿no? Dentro del tejido pulmonar pleural del oxígeno por el carbono y estoy exhalando carbono. Estoy agregando en un intercambio de gases, tomo oxígeno del aire, del stock que hay ahí, para reemplazarlo por carbono, ¿no? Entonces, ya hay ahí un impacto que yo no puedo neutralizar, no puedo dejar de respirar, ¿no? El tema de consumir agua, nuestro organismo necesita agua para poder existir, para poder sobrevivir, para los procesos metabólicos. Y a cambio de el agua y el alimento, yo genero, ¿no? El proceso metabólico, las excretas, ¿no? El producto de la micción y de la excreción. Entonces, esos procesos también son inevitables. O sea, ese elemento que yo voy a dejar en el entorno luego de que consumo un alimento o ingiero un líquido, no lo puedo evitar, ¿no? Pero hay formas de poder minimizar otros impactos que son realmente evitables, es decir, el consumo, por ejemplo, de lo no esencial, ¿no? Si me gustan mucho las zapatillas y los zapatos, no me compro 50 pares, sino los estrictamente necesarios. Eso es un impacto evitable. ¿Por qué? Porque se traslada en la reducción del consumo de un bien que después termina siendo desechado una vez que su vida útil termina. Y ahí está precisamente esta mirada de la economía lineal que ha venido alimentando, como decíamos en la previa, históricamente, este contexto de yo tomo lo que necesito de la naturaleza, que es una gran despensa, lo transformo o lo acondiciono, ya vamos a ver, hay dos cuestiones terminológicas, lo utilizo, me satisfago en mi necesidad y luego lo desecho o desecho la parte que ya no me es útil respecto de mi necesidad. Y esto ha sido histórico. Y esto ha sido algo que no se miraba anteriormente con una lógica de reducción del consumo. Al contrario, el contexto del bienestar impulsaba más bien la práctica contraria, que era consume más. Y aquí voy a plantearles todo el contexto de dónde se empieza a advertir que el modelo económico lineal debe ser cuestionado, porque esto fue el paradigma, ¿ya? El modelo económico lineal, como hemos dicho, es voy a la fuente, tomo el producto, lo acondiciono a mi necesidad y luego lo desecho. Cuando demográficamente hablando no existían núcleos urbanos tan saturados, cuando había prácticamente un mundo entero por explorar y explotar, la economía lineal no representaba un problema. ¿Por qué? Sencillamente porque había, uno, abundancia de recursos y dos, abundancia de espacio para desechar los residuos resultantes del consumo de esos recursos. Quiero que se entienda. Vamos así a una mirada sencilla. No es el mismo impacto respecto de un espacio, ¿no? Imaginemos un gran campo, una pradera con bosque que puedo extraer madera, un cuerpo de agua del cual puedo extraer justamente el recurso hídrico para mis actividades, un pastizal para hacer pacer a mis vacas, con una población de 100 personas en donde estas personas pueden satisfacer su necesidad sin alterar la dinámica de esta resiliencia natural que tiene el entorno para recomponerse en cuanto a sus recursos o para depurar, por ejemplo, los impactos, pongamos en el caso del cuerpo de agua, si es que ahí se desechaban, por ejemplo, las aguas negras, ¿no? Este proceso mantenía cierto equilibrio. Entonces no había una necesidad de cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque no se advertía un problema. Pero ¿qué pasa si esta población tiene esta tendencia progresiva, ¿no? Como hablaba Malthus, como hablaba Jardin,
de incrementarse la población progresivamente, ya no son 100. Esos 100 cada uno se unen en pareja, son 50 hombres, 50 mujeres, y en la siguiente generación estos 100 cada uno tiene un hijo. Entonces tenemos 50 personas más, entonces ya tenemos 150 personas. Entonces, esos 100 vuelven a tener otro hijo porque las condiciones son agradables, son cómodas. Entonces ya tenemos ahí 200 personas. Estos 100 extras también comienzan a tener hijos. Entonces la población sigue creciendo más rápido que la tasa de fallecimiento. Entonces viene este cruce en las curvas y lo que tenemos es que sobre un espacio y un stock de recursos se duplica, triplica, cuadruplica en el tiempo el número de usuarios y el número de residuos asociados al consumo de estos usuarios de los recursos. Y lo que pasa es, el agua, uno, pierde sus condiciones. Viene el concepto de la degradación del recurso, ¿no? Puede ser por contaminación, ¿no? Se contamina, es decir, se le adicionan más componentes de los que naturalmente tenía presentes u otros, en este caso carga orgánica, ¿no? Se degrada la calidad del recurso, es decir, pierde su capacidad o su aptitud para satisfacer la necesidad. Y del otro lado, no tienes que el bosque también, la leña se sigue consumiendo, se tala cada vez más, hay mayor concentración de emisiones porque más gente requiere más leña para carbón, para cocinar, para la calefacción. Entonces, llega un momento en que alguien se va a dar cuenta es, oigan, si seguimos así, la siguiente generación se queda sin agua y nos quedamos sin bosque. Nosotros, hasta el momento, podemos satisfacer las necesidades, los siguientes ya no. Entonces, si seguimos haciéndolo tal cual lo venimos haciendo hasta hoy, no tendremos la capacidad de sobrevivencia en el futuro. Entonces, este es el glitch que ocurre en los años 70. ¿Por qué? Hay un hecho histórico, porque, y esto es algo que no se suele mirar, hay un hecho histórico que cambió la pauta del concepto de la producción. No hablo de la primera revolución industrial, porque la primera revolución industrial lo que hizo simplemente fue la masificación de la capacidad productiva a través de la tecnificación, el modelo fordiano de línea de ensamblaje, ¿no? Y poder producir mucho más con menos, ¿no? Menos tiempo, menos insumos, una optimización de los procesos. Pero aún así, hasta ese momento, en la revolución industrial, cuando estamos hablando de fines del 20, fines del 19, inicios del 20, en todo ese tramo todavía no había una masificación del consumo porque la capacidad adquisitiva estaba concentrada aún en grupos más pequeños. Vamos a dar un salto histórico. Culmina la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que en el contexto América, Estados Unidos de Norteamérica siempre ha sido un detonante, ¿no? O al menos, bueno, poco a poco ha ido palideciendo frente al BRICS, pero eso es un tema político que quizá en otro espacio lo conversamos, pero en el contexto del siglo pasado, Estados Unidos era un marcador de la pauta económica a nivel global, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que Estados Unidos asumió una deuda millonaria por la participación en una guerra que en principio no era suya y que la asume prácticamente luego del bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? O sea, lo tienen ustedes clarísimo de la clase de historia. Estados Unidos se endeuda y Estados Unidos lo que hizo es muchos de los procesos productivos pasarlos a priorizar insumos usados en la industria bélica. Hubo escasez de algodón porque era para las vendas, hubo escasez de metal porque era para el armamento, ¿no? Para las municiones. Entonces, cuando ya acaba la guerra y Estados Unidos se corona junto pues con el, ¿no? Con los países europeos, Inglaterra, con Francia, Rusia en ese momento, un aliado. Decimos, ok, genial, los aliados, vamos a fundar la ONU, genial, para que no vuelva a pasar esto, pero ahora toca pues recuperarnos económicamente. ¿Cuál fue la estrategia que adopta Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos dice, la forma de poder, ¿no? Y ahí hablamos incluso de los baby boomers, la forma de poder recuperar la economía americana, ¿no? Y posicionarnos, consolidarnos, es precisamente a través de el bigger, better, faster, stronger. O sea, es más grande, más fuerte, más rápido, y todo esto esto es mejor, ¿no? El better. Entonces, comienza la lógica que es lo que impulsa Trump ahora, que es la reindustrialización americana y que la forma en la cual podías contribuir al desarrollo del país era consumiendo, era comprando producto americano, porque generabas demanda, la demanda implicaba más trabajo
implicaba que se dinamizaban todas las cadenas de suministro. Si yo fabrico cacerolas, yo necesito metal, eso implica mover mi industria minera, implica la industria logística, implica el tema de las cadenas de venta. Entonces, hay un crecimiento netamente económico sumamente potente cuando el Estado interviene para promover el consumo, y ese es el famoso American Dream, el American Lifestyle, el estilo de vida del americano, que es tener pues tu casa grande, tu auto grande, con alto consumo. Los autos americanos son autos de alto consumo de combustible, ¿no? También parte de su lógica y su mirada de hay que consumir más. eh, Llenarte de cosas, ¿no? El tema del acceso, por ejemplo, a la línea blanca en casa, tener televisor, radio, la tostadora, el horno para el pan, tener licuadora, tener todo implementado como una comodidad, vivir cómodo, vivir bien, se asociaba al tema de consumir, el vestir bien, el tener muchas cosas. La industria del juguete incluso tiene una explosión a partir de ese punto porque era también involucrar a quién, a los niños en la dinámica del consumo. El niño no necesita salir a jugar a la calle, puede jugar con estos juguetes, con los juegos. Entonces, toda la cadena de la economía americana se centró en hay que producir más. Entonces, ¿qué pasa a partir de este punto? La producción que atendía precisamente una gran demanda comienza a tener efectos progresivamente en los años siguientes, que empiezan a ser advertidos. Por ejemplo, hay un libro bien interesante que es el Silent Spring o La Primavera Silenciosa de la doctora Rachel Carson. Ese libro habla de cómo ella hace una comparación sobre la base de una apreciación muy sencilla, su infancia en el campo versus su vida adulta, en donde deja de escuchar el canto de las aves y eso le lleva a preguntarse por qué ya no hay aves, qué es lo que tenemos ahora, por ejemplo, si alguno se ha percatado, sobre todo los que están trabajando en el campo, o bueno, incluso en la misma ciudad, ya no hay la carga de insectos que habían antes, ¿no? Antes habían muchos insectos que podíamos encontrar hasta el ámbito urbano, ahora ya no tantos, salvo temporalidad asociada al tema de las lluvias, que por ejemplo mosquitos o grillos, ¿no? Pero ya no hay tantos insectos como antes. Entonces, hay una mirada que hace bien interesante la doctora Carson y dice, ok, vamos a analizar por qué. Y descubre que está asociado a que la megaproducción agrícola, ustedes saben que Estados Unidos eh, hizo una conversión enorme de grandes territorios para poder hacer macroagricultura, sobre todo en lo que es cereales. Eh, Ella hace el análisis y dice, ok, el uso de químicos, pesticidas y demás para producir más está teniendo un efecto en la bifauna, ¿no? Entonces está generando una disrupción en los ciclos reproductivos, se han cambiado los ecosistemas, estas aves ya no están presentes aquí, sus números se han reducido, por lo tanto es que ya no se les ve tanto, ¿no? Entonces, ese fenómeno de apreciar, ya no los escucho, llevó a este análisis. Eso como un caso. Entonces, toda esa mirada del agotamiento de los recursos, por ejemplo, el otro gran caso es con el tema pesquero. Había una reducción del stock hidrobiológico. Entonces era, ok, comienzan a aparecer problemas. Hay reducción del stock proyectado forestal. Hay problemas vinculados a la sobreproducción agrícola y sobre todo el tema de monocultivos. Y hay problemas asociados a la extracción agresiva del recurso hidrobiológico. Entonces, comienza ahí a aparecer los problemas que no se veían antes de la economía lineal. Nadie veía el problema hasta que comienzan estos a tocar ya cada vez puertas más cercanas. Ya no era, este es un problema quizá en el vertedero que está a 10 kilómetros de la ciudad. Ya no, ahora es un problema que lo tienes aquí mismo. ¿Por qué? Porque hay tal consumo y desecho de productos que los contenedores de residuos de las principales ciudades se llenaban rápido y todos iban a los vertederos y los vertederos estaban saturando. Y esto traía que el problema de ratas, que incluso ustedes saben, en Nueva York hasta ahora y ciudades grandes, bueno, al margen de París, un caso particular, ciudades grandes que tienen, que se han aglomerado, ¿no? Por ejemplo, como Nueva York, ustedes se han visto las películas o quien haya tenido la oportunidad de viajar, se han dado cuenta, es un espacio relativamente pequeño con una alta intervención demográfica. Entonces, no hay lugares como por ejemplo el Perú, que tienes mucho terreno libre aún, en donde todavía puedes ir, buscar un espacio para hacer un relleno relativamente lejos de la ciudad, ¿no? Dentro del rango de los 25 kilómetros para evitar los sobrecostos en el OPEX. Pero
esto comienza a pasar y comienzan a aparecer esas voces de, ok, ok, aquí hay problemas que los estoy sintiendo ya. Y comienza a investigarse, pero no por el tema ambiental. La economía lineal es cuestionada por el aspecto productivo. Es decir, estoy agotando mis fuentes y estoy generando costos extra al Estado para atender el problema del residuo generado. Entonces, para mí, estos son problemas de orden económico. Tengo que hacer algo para revertir esos procesos. Entonces, de lo primero que aparece es esta mirada de hacer un recycling economy. Es decir, ok, ya llegué al punto en que usé un producto, tengo que ver cómo puedo yo darle un segundo aire y reintroducirlo en la cadena, ¿no? ¿Cómo lo puedo retrotraer al propio proceso productivo, sea el mismo u otro, pero que ya no llegue a desecharse? Porque de esta forma reduzco costos, de esta forma evito tener que mirar a mis fuentes del recurso, es decir, reduzco la presión en el ecosistema que contiene a las fuentes de los recursos naturales que empleo en mi proceso productivo, y puedo prolongar su vida útil. ¿Por qué? Porque prioritariamente son fuentes o recursos no renovables, y los recursos renovables habían excedido su tasa de renovabilidad, ¿no? Entonces, comienzan a verse opciones. Ojo, ahí todavía no hablamos de economía circular, hablamos de esto primero, que es lo que tradicionalmente asociamos a economía circular, que es reciclar o gestión de residuos. Es una línea, ahí van haciendo. No se hablaba de ecodiseño, no se hablaba de rediseño, de reingeniería de proceso, se hablaba de, ok, el cartón lo podemos volver a usar, el papel lo podemos volver a usar, metales, eso es más sencillo, lo podemos, tráelo al crisol, lo podemos volver a usar. Entonces, podemos darle un nuevo uso reduciendo nuevamente el volumen de residuo desechado y reduciendo la necesidad de recurrir a materias vírgenes. Entonces, va ese proceso evolutivo de mirar cómo la economía del reciclaje podía funcionar de alguna forma. Por ejemplo, los orgánicos, como bien han señalado algunos compañeros suyos, en la mirada de aprovechar, por ejemplo, en la generación de sustratos que puedan ser empleados en la actividad agrícola, ¿no? Producto de la descomposición. Es decir, vamos a replicar, esto es prácticamente un esquema de biomimesis. Voy a replicar en un proceso controlado un fenómeno natural. La descomposición foliar en los bosques es la que genera nuevo suelo. Eso, nadie le enseñó al bosque cómo hacer compost, cómo hacer ahí, aprovechamiento de la materia orgánica en descomposición. Es un fenómeno natural y casi nunca le damos el valor de una solución basada en naturaleza cuando hablamos de compostaje, porque finalmente es eso, la materia orgánica se degrada y genera nuevo suelo o alimenta el suelo en el ciclo, por ejemplo, del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Entonces, lo mismo era replicarlo en, ok, de forma controlada. Tengo cáscaras de frutas, tengo alimentos no consumidos, voy a descomponerlos, ¿no? En un proceso controlado de temperatura, de humedad. Puedo agregar incluso el tema de la lombricultura y voy a generar un compost, voy a generar un fertilizante que puedo recuperar. Perfecto, tengo la recuperación del orgánico y el inorgánico. Pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque esto implicaba que lo único que yo estaba haciendo es ponerle un apósito, no un curita, a una hemorragia, porque los niveles de consumo seguían creciendo. Es más, hasta el último reporte que se tiene del Circularity Gap, que se presentó en el Foro Internacional de Economía Circular de este año, sigue mirándose que si hablamos de economía circular, el porcentaje de implementación de los modelos circulares respecto de los recursos reaprovechados ha crecido, pero en términos prácticos, frente al consumo, o sea, los números son más bajos que los que se han tenido reportados de reaprovechamiento en los años anteriores. Para que se entienda, si tú tenías un año 2020-23 en donde tenías un reaprovechamiento del orden del 5% bajo, y ahora tienes un reaprovechamiento del 10 como reaprovechamiento, o sea, en volúmenes, dices, ok, está perfecto, 10% se reaprovecha, está genial, pero es más bajo porcentualmente respecto del consumo que hay, es decir, ese porcentaje representa menos, una fracción menor de la torta total del consumo, porque el consumo es el que se está incrementando progresivamente.
Es decir, donde una demanda global de los 8.000 millones de personas, ¿no?, ha ido creciendo por capacidad de compra, por abaratamiento de costos de procesos productivos. Un ejemplo es la industria textil, por poner un caso, el fast fashion. Cada vez puedo reciclar más, pero como consumo más de lo que reciclo finalmente, o lo que recupero o lo que reaprovecho, sigo estando por debajo del umbral. Entonces, no están empalmando los números de la implementación del enfoque circular y sus resultados respecto de la brecha de consumo. Y esto no es nuevo, esto viene desde el 70. Cada vez hay una capacidad de adquisición de bienes mayor porque hay más bienes en el mercado, porque hay necesidades nuevas que no existían antes. Por ejemplo, antes en un hogar, vamos a nuestra realidad peruana, ¿no? Yo tomo el caso de recordar la casa de mis abuelos en los 80s. Tenías una refrigeradora, una cocina, por ahí una licuadora y ya estaba. Un televisor. Eso era toda la implementación con lo que es aparatos tecnológicos, ¿no? Electrodomésticos. El consumo era prioritariamente orgánico, frutas, verduras, carnes, muy pocos enlatados. Lo enlatado era básicamente la leche y paras de contar, ¿no? La ropa era ropa que se producía con el algodón peruano, el tanguis principalmente. Era ropa que comprabas para usarla todo el año. No había un cambio de guardarropa para cada ocasión. Yo recuerdo mucho incluso, era el zapato de colegio y un zapato de calle, y la ropa de domingos para la misa o para ciertas ocasiones, y un par de mudas, polo pantalón ¿no?, para el diario. Y ya está, no se requería más, no había que la tablet, que el iPhone, que el iPod, que los AirPods, que 10, 20 USBs tirados ahí en la casa que nadie usa. Entonces, dense cuenta, hagan una mirada retrospectiva de su etapa de infancia y van a darse cuenta con qué estaba equipada una casa, y miren ahora la suya. Se han ido generando nuevos productos, nuevos bienes que, en la lógica de facilitar o simplificar la vida, sumado a, como hemos dicho antes, el tema de la accesibilidad de los costos para poder tenerlos en casa, que cada vez son más accesibles. El ejemplo, el teléfono, un teléfono celular, el zapatófono. ¿Se acuerdan esos teléfonos negros que parecen un ladrillo? En los principios de los 90, tener un teléfono de esos era en que eras millonario, porque había menos de 1.500 teléfonos en el Perú cuando comienza a traerlos aquí. eh, ah, ¿Recuerdan el nombre? Se me fue el nombre en este momento, del zar de las telecomunicaciones. Bueno, ¿Belsaw? perdóname. ¿Belsaw? O uno anterior a ese. No, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan este señor, el broadcaster de Panamericana? Genaro Delgado Parker, gracias. Genaro Delgado Parker, ¿no? Entonces, él comienza a traer esos equipos. Era menos de 1.500 equipos que hubieron. Ya luego viene la masificación. ¿Recuerdan cuando viene los primeros teléfonos de Telefónica, los celulares de Telefónica del Perú? Unos plomos con verde, sin marca, muy básicos, y luego comienzan a aparecer ya modelos comerciales cuando entra TIM, ¿no?, que luego evoluciona en Claro. ¿Qué pasaba con los primeros teléfonos? Los primeros teléfonos te costaban como un iPhone hoy por hoy en comparación, considerando el tema de ajuste inflacionario, y ese teléfono era lo más básico y rudimentario que podías encontrar, pero tenía un costo carísimo por la accesibilidad al producto, por lo novedoso, por el costo tecnológico de su elaboración y puesta en el mercado, y su operación también. Ahora es tan común que ahora te encuentras teléfonos de 100 soles. Y ahora lo que miras como teléfonos costosos, por ejemplo, el reciente lanzamiento del iPhone 17 es un teléfono de 6.000, 7.000 soles, pero porque es lo último en tecnología y porque el software, más que el hardware que te ofrece, es el non plus ultra, ¿no? Es lo más moderno que puede haber, con inteligencia artificial y demás. Entonces, tú quita ese teléfono del mercado, los de alta gama, y tienes unos teléfonos de gama media y gama baja que son plenamente accesibles para cualquiera. Es más, tienes que regular el acceso ya, porque entras hasta en la lógica de que una persona tiene 4, 5, 6 celulares y los puede hasta poner para el uso delictivo, con pluralidad de líneas. Entonces, noten eso. El modelo de reciclaje funcionaba hasta el punto en el que el consumo de alguna forma se equiparaba con
lo que se podía reaprovechar. Nunca de igual a igual, pero sí en una proporción aceptable. Pero a medida que tu consumo sigue creciendo, porque cada vez hay más empresas en el mercado que fabrican como competidores bienes consumibles tecnológicos, textiles, de entretenimiento, de ocio, eh, hay una oferta más plural, los costos bajan por competencia, más gente puede comprarlos, el crecimiento incluso a nivel de las posibilidades económicas familiares. Familia en donde solo estudió el hijo mayor, crecen, se casan, tienen hijos, hay accesibilidad de educación, ahora estudian todos los nietos llegan incluso a la profesionalización en carreras técnicas o profesionales, sus hijos ya todos estudiaron, ya tienen acceso a posgrados, esto tiene una curva directa en los ingresos, ¿no? Vinculados al tema de la prestación de servicios efectivos laborales. Entonces, miren todo eso, para no ahondar ya en ese porque nos podemos ir de largo ahí, miren todo ese contexto y van a darse cuenta cómo todo es el caldo perfecto de cultivo para que el incremento del consumo haya seguido, ¿no?, en su curva ascendente frente a lo que se reciclaba, que si bien podía ir incrementándose progresivamente, era más lento por los costos, por un mercado que por la facilidad de acceder a las materias primas vírgenes priorizaba eso, y también por los tiempos. Era un mercado que demandaba, quiero productos ya, yo necesito consumir ya. No puedo esperar los procesos de abastecimiento de una logística inversa aún rudimentaria. Entonces se comienza a mirar eso y se dice, ok, no solo funciona reciclar, tenemos que darle la vuelta al concepto y ver qué más podemos hacer porque el modelo lineal ya desbordó, ya no hay una forma de contenerlo. Entonces viene esta mirada de aplicar un enfoque en donde yo no solamente espero hasta el acto del consumo para ver qué hago con el producto consumido o con su contenedor, sino que comienzo a mirar cómo puedo, ¿ok? Reciclar, mantengo la lógica, pero comienzo a ver cómo puedo yo reparar productos en lugar de desecharlos, cómo puedo, por ejemplo, hacer una reutilización sin tener que hacer una transformación, que es la lógica del reciclaje, cómo puedo yo incluso reducir el consumo de bienes que no necesito, cómo puedo yo, por ejemplo, repensar procesos y productos con el rediseño. Entonces, comienzan a aparecer otras formas de concebir el proceso productivo para ir cada vez más reduciendo la fracción que llega hasta el punto de desecho después del acto de consumo. ¿Por qué? Porque mis capacidades y costos no pueden estar apuntando o no pueden seguir apuntando a esperar que se produzca el problema, que es cuando ya tengo el residuo en la mano, ¿qué hago ahora con él? Sino que tengo que apuntar a que no llegue a existir residuo, porque ese residuo incluso para mí como empresa es gasto, es pérdida. Eso no es ingreso para mí. Yo he gastado para que eso se utilice en el proceso de producción, llegue hasta ti y tú lo botes. O sea, es plata que yo invertí y se está botando. Claro, la recuperé con tu acto de compra, porque en la compra está incluido ese costo, pero es plata que se tira. Si yo pudiera evitar eso y mantengo el costo del producto, mi neto crece sin tener que hacer más porque le reduje un costo dentro de todo mi OPEX, ¿no? De toda mi operación he reducido un costo. Y si yo te sigo cobrando por esa botella 2 soles, esa botella de agua, 2 soles, pero yo reduje el gramaje de plástico, por lo tanto, hay menos plástico en la misma botella que te llega a ti y te sigo cobrando 2 soles, yo estoy ahorrando por botella gramos de plástico, 3, 4 gramos de plástico, pero en un batch de 1 millón de botellas, miren la cantidad de plástico que me ahorré. Entonces estoy ganando más sin tener que haber hecho algo realmente. Solamente he reducido una presencia de un material en el contenedor del agua porque yo lo que vendo es agua, yo no vendo botellas, ¿no? Entonces, toda esa mirada viene en esta lógica del proceso circular. Y es que ahí viene lo que justo decía Paul, ¿no? O sea, pasamos del tomar, producir, usar y desechar a plantear un problema que le hace frente y dice, ok, esto no funciona, no sirve. Funcionó una década. En los 80 estamos viendo que ya no sirve. Recuerden incluso contextos. En el año 87,
la entonces primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, saca el informe Nuestro Futuro Común, que es donde se acuña el término desarrollo sostenible. Y habla de lo que mencionamos hace un rato en el ejemplo de la aldea de 100 personas. ¿Se acuerdan de sostenibilidad? Implica la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El concepto sigue siendo económico, satisfacción de necesidades. Ojo a eso, sigue siendo económico, pero su impacto ambiental es indiscutible. Entonces, en los 80, cuando ya empiezas a mirar que no funciona ese modelo de solo reciclemos, viene la lógica de repensemos procesos. Hay que optimizar el uso de los recursos. Hay que fomentar la eficacia del sistema productivo. Estamos teniendo pérdidas. Las empresas pueden estar ganando millones cuando podrían estar ganando miles de millones. Entonces, toda esa lógica viene precisamente a decir, tenemos que eh, repensar el proceso y las cadenas de suministro y las cadenas de producción, pero además, y acá venía, ¿no? Este punto aparte de lo ambiental, tenemos que dar un respiro a los sistemas naturales de donde obtenemos los recursos, porque de nada me sirve que yo cambie todo el proceso productivo, lo tecnifique, haga el improve, lo mejore, si el lugar, la despensa de donde extraigo el recurso, se agota finalmente, pierde su calidad, desaparece, mandé al trasto todo el modelo económico. Incluso el propio Donald Trump, que es muy anti-cambio climático, antiambiental, acepta la idea porque la industrialización que él propone incluso no es una industrialización, es una industrialización agresiva, que lo que más o menos se busca en realidad, que es el desarrollo económico de un país, está muy ligado a su capacidad industrial. Eso lo sabemos, por eso el Perú también tiene una mirada de industrialización que viene impulsando desde el Ministerio de la Producción. Pero siguen la lógica de, ok, hay que hacer industria aquí, pero son conscientes de que los recursos que se van a emplear tienen que ser salvaguardados, no por una preocupación ambiental, sino porque el día que yo logro pescar al último pez, mi industria pesquera murió al día siguiente. El día que yo talé el último árbol, mi industria forestal mañana cierra la puerta y vienen despidos masivos. ¿Por qué? Porque sin el insumo, que es la materia prima natural, no hay actividad humana que pueda sostenerse. Eh, claro, ahí podríamos discutir, pero Edson, ¿qué pasa, por ejemplo, con las nuevas actividades económicas tecnológicas que no requieren un insumo natural, que requieren solamente energía, que puede ser generada solar, la energía finalmente es ilimitada o infinita en términos humanos, siempre va viento, siempre va movimiento de las aguas, aunque el agua esté contaminada, siempre se va a mover, ¿no? Por temas de gravedad, mareas y viento, siempre va a haber sol, o al menos en los próximos 5.000 millones de años. Entonces, eso es energía y con eso hago funcionar las máquinas. Sí, perfecto. Eso no se discute y tienen toda la razón. Pero esa industria, vamos a decir, tecnológica de los software no funciona si no tienes alimento para que las personas puedan usarlos o puedan operarlos. No funciona, ¿no? Si no tienes todo el soporte que da la industria tradicional de los bienes de consumo prioritarios, que son salud, que son alimentación, que son vestido, ¿no? Si no tienes eso, da igual que tú tengas las mil inteligencias artificiales. Entonces, por eso, si bien Estados Unidos impulsa mucho en Silicon Valley, y recuerdan esta reunión que tuvo hace un par de semanas Trump con Bill Gates, Mark Zuckerberg, el CEO de Google, con los principales pues, representantes de las tecnologías, con Elon Musk, está genial, tienes ahí todo el soporte de la tecnología que es fundamental, pero tú tumbas de esa base la industria agrícola, la industria pesquera, por ejemplo, y con tumbarte esos dos, te tumbas automáticamente todo modelo económico en cualquier país del mundo, porque has roto la base de la pirámide que es la alimentación. Tumbas el tema de industria, con lo que esos alimentos llegan a las personas, ¿no? En los procesos, no hay leche, ¿no? La leche hay que pasteurizarla si no tiene los riesgos de enfermarte, de consumirla directamente, por ejemplo, en las vacas. O sea, rompes toda la cadena que soporta el bienestar de los grupos poblacionales, que es la primera necesidad o brecha a cubrir, tema de alimentación. Entonces, por eso que hasta Estados Unidos, con todo su support que tiene hoy, este apoyo que tiene hoy a una industria tecnológica, lo que busca es la industria tradicional.
Por eso dice, vengan a fabricar acá ropa, vengan a fabricar vehículos acá, vengan a fabricar productos de consumo aquí. Y eso requiere materia prima tangible. Entonces, con todo eso que nos presenta este contexto, porque es importante entender de dónde viene esta lógica de economía circular, para no repetir simplemente, circularidad, circularidad, es que aquí lo vamos a ver bien rápido todo lo que hemos comentado. Después de este boom del consumo de los 40, ¿no?, hacia adelante, en la década del 70-60, como mencionábamos, vienen estas bases conceptuales que buscan poder dar una suerte de respuesta a cómo hago frente al tema del agotamiento de los recursos o las materias primas. Y ahí vienen estas miradas de lo que le denominaban fundamentalmente la ecología industrial, ¿no? Eh, Esto básicamente son los procesos de ciclo cerrado a nivel del proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la producción secundaria, es decir, de un producto que se puede obtener para que pueda igual obtenerse algún tipo de transformación del lucro-beneficio. Por ejemplo, para ponerlo en términos muy prácticos de los que están vinculados al tema de residuos, yo las botellas luego del consumo, fuera de un proceso de recuperación o preparación de las botellas PET, es decir, las de plástico, yo las podría lavar, las podría someter a procesos térmicos para poder matar cualquier tipo de agente viral o patógeno, ¿no?, que pudiera haber en ellas para poder reutilizarlas, pero es carísimo. Entonces, para mí, más que poder hacer eso con el plástico, para mí es más práctico simplemente peletizarlo, llevarlo a granulometría, hacer estos pellets, meterlo nuevamente en las extrusoras, calentarlo, moldearlo y hacer una nueva botella, porque ese propio proceso va a matar cualquier tipo de agente biológico de riesgo en la nueva botella, que igual cuando la tenga nueva, la someter a los procesos, eh, ¿no?, los procesos de control precisamente dentro de lo que son industrias alimentarias y de bebidas, para asegurar que no haya ningún riesgo biológico, ¿no?, de esterilización por calor, que les inyectan vapor en altas temperaturas. Entonces, yo si empiezo a mirar, digo, ok, genero un subproducto, ya generé con mi industria el plástico botella, las botellas las puedo yo usar como una materia en un proceso nuevo para fabricar pellets. Mi core de negocio es embotellar agua. Yo no peletizo ni hago botellas como tal, pero es una cadena que puede sumarse como una vertical de negocio, que puede ser otra empresa en donde mi problema se vuelve una solución para ellos. Entonces comienzas a ver cómo puedes trabajar desde una mirada integral del consumidor con la cadena productiva primaria, negocios secundarios asociados, y que estos retornen algún tipo de beneficio, de beneficio al entorno, o reduzcan, como dijimos, la presión sobre el entorno para que la cadena primaria pueda seguir abasteciéndose de materias primas vírgenes. Entonces, habla de una mirada integral del modelo económico, no solamente como, mejor dicho, como un ser vivo, como un ser orgánico. Entonces, empiezas a mirar ahí la teoría de sistemas dentro de los procesos productivos, ¿no? Ahí quizás desde la ingeniería industrial, como nos mencionaba, se me fue el nombre de su compañera que estaba, la primera, Ángeles, eh, desde esta mirada de la ingeniería industrial, justamente se empieza a evaluar cómo puedo yo de alguna forma trabajar en procesos que permitan este flujo de los materiales, o que ahora tenemos como la mirada del análisis del ciclo de vida de productos. ¿Cómo hago, no, este flujo de materiales entre los procesos productivos? Pero yo no hablaba ahí de un impacto ambiental como tal, hablaba netamente del proceso productivo y una optimización del uso de los recursos. Pequeño paréntesis que lo veremos más adelante, en esta década también comienzan a aparecer estos conceptos de conservación del recurso, por ejemplo en la pesca, como el tema de las cuotas de captura, el tema de las tallas mínimas, el tema de las vedas, ¿ya? Ahí viene todo un paquete, lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver que comienzan ya los teóricos, ¿no? Ya desde la lógica de la academia, que siempre es importante, comienzan a hacerse estos escritos, como lo mencionamos, el de Rachel Carson, por ejemplo, este es del economista Baldwin, que él empieza a hablar de un spaceship economy porque él concibe el planeta Tierra como una gran nave, ¿no?, como si fuéramos una nave espacial, un gran ovni en la inmensidad del cosmos, pero que es finito como tal, ¿no? O sea, es como si habláramos de que todos estamos montados en un barco o en un avión. El aire o el mar sobre el cual nos desplazamos es la vacuidad, la nada. Ahí ya no existe nada. Todo lo que existe y conocemos está dentro de este barco, de este avión.
Entonces, todas las interacciones ecosistémicas, económicas, sociales y comerciales ocurren dentro de este espacio. Entonces, como habla de una visión de ciclo cerrado, natural, tiene que apuntarse a que toda esta interacción dentro de este espacio cerrado, dentro de esta gran nave planetaria, tiene que ser sostenible en el tiempo, sin usar el término sostenible, porque ahí no estaba acuñado todavía. Pero habla de que todo al ser finito tiene que asegurar una dinámica que permita su funcionamiento. Porque si alguno de los aspectos comienza a fallar dentro de estos, ¿no? de estos procesos intersectados, ¿no? Económicos, ambientales, sociales, comerciales, se pone en riesgo todo el sistema económico. ¿Por qué? O porque la gente deja de... Esto es una cosa curiosa, pero que quizá no muchos la reflexionan. El consumidor es una pieza fundamental del mercado, porque el día que el consumidor deje de consumir porque no tiene plata o porque se muere, por eso es que la pandemia fue riesgosa a nivel económico también, aunque encontró una vertiente que fue muy lucrativa, que fue el tema de salud, vacunas y pruebas. Si se te mueren los consumidores, la industria cae también, porque ¿a quién le vendo? El día que el consumidor deje de consumir por decisión propia o por factores materiales externos, la industria también, o la actividad comercial o la economía como tal, se cae. La economía depende del consumo, y eso es totalmente cierto, porque la plata pasa de una mano a otra, ¿no? Y eso es lo que mantiene los engranajes corriendo. Entonces, toda esta mirada del Spaceship Economy dice, ok, hay que salvaguardar el componente humano, hay que salvaguardar los recursos, pero no se habla de economía circular, pero ya es la primera aproximación académica, ¿no? En donde se pone sobre la mesa que es necesario repensar los procesos económicos y de producción. Y es recién en el año 89, 2 años después del informe Brundtland, pero es una obra que se vino haciendo ya en la década desde el 85. Pierce y Turner son los primeros en hablar de economía circular. ¿Ya? Este es el punto que ha sido aceptado de forma más amplia a nivel académico como el punto de partida. Ellos hacen un libro que se llama La economía de los recursos naturales y el entorno. Lo encuentran en español, es más, en los materiales les voy a pasar el PDF. Ahí van a estar las presentaciones, unos materiales que también les quiero compartir. Es de este libro, van a estar las hojas de ruta, van a estar unas infografías sobre economía circular. Hay bastante material que quiero compartir con ustedes. Pero decía, entonces, aquí Pérez y Turner son los que plantean como concepto, economistas ambos, plantean como concepto esta lógica de la linealidad y de la circularidad, ¿no? En donde se habla de que el proceso lineal es justamente esto que mencionábamos, tomo, uso y voto, pero que esto es insostenible y que lo que tengo que hacer es, ¿no? el poder hacer uso de los residuos o subproductos generados de una actividad para introducirlos en procesos distintos. Y con esto lo que genero es una prolongación de las actividades económicas, nuevos negocios, amplío la demanda laboral y tiene todo esto incidencias económicas positivas. Nuevamente, el tema ambiental aquí surge por el enfoque que se le da sobre el uso de los recursos naturales como insumo de la actividad económica. Entonces, aquí ya ellos hablan, y esta es una cita exacta, de poder caracterizar esta relación entre la economía, punto de partida de esta lógica, y el entorno, donde el procesamiento lineal tiene que tener una alternativa porque ya no funciona, bajo un sistema que es circular, en donde estos residuos se convierten en insumos de procesos distintos. Por lo tanto, hay una reducción de los impactos ambientales y una reducción de la demanda en las fuentes, que es lo que hemos mencionado anteriormente, pero aquí ya se puso en blanco y negro y comienza a ponerse al debate el concepto. Entonces, viene esta mirada de la construcción conceptual de la economía circular y entendemos a este gran modelo, nuevamente, económico, como una forma en la cual yo puedo organizar las actividades de producción, transformación, consumo, extracción, para que el valor de los productos, de las materias, de los insumos que se involucran en este proceso, duren lo más que puedan. Esa es la premisa fundamental. Prolongar el valor, la utilidad
de esa madera, de ese plástico, de ese cromo hexavalente, lo veremos con los ejemplos de Curtiembre, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Del agua misma de proceso. Todo tiene que durarme lo más que pueda antes de que las condiciones físico-químicas producto de las transformaciones los degraden hasta el punto en que ya no puedan ser utilizados. Pero en tanto puedan ser aprovechados directa e indirectamente por el propio proceso, por procesos distintos, todo tendría que ser reutilizado, todo tendría que ser diseñado para ser reutilizado. Entonces, aquí lo que hacemos es reducir el uso de recursos vírgenes y reducimos la generación de residuos. Apuntamos a los dos extremos de la cadena lineal, la fuente y el destino final del residuo. Entonces, al unirlos ambos, viene este término que lo han escuchado quizá quienes han tenido las aproximaciones a la circularidad, que es de la cuna a la tumba, ¿no? Hay una vuelta aquí, regresan los productos, nacieron, se utilizaron y retornaron al mismo punto en una nueva vida, en una segunda oportunidad, un nuevo aire. Entonces, esto permite desarrollar los modelos económicos, evidentemente generando con total transparencia, en principio, un beneficio para los actores económicos privados. ¿Por qué? Porque aseguro la continuidad y la escalabilidad de sus actividades económicas. Véanlo así. Nadie, no sé si alguno tiene hoy por hoy algún emprendimiento dentro de los presentes, pero nadie hace empresa pensando que en 5 años la empresa va a cerrar porque ya no va a ser rentable, ¿no? Nadie hace empresa pensando que esto solamente es para 20 años y luego ya, ¿no? De suyo propio, de natural, la empresa tiene que cerrar. La empresa se hace como el modelo japonés, que es por excelencia, dado sus valores y su forma de concebir la actividad económica, para procesos incluso de maduración de 10, 20 años, pensando en que durante los primeros 10, 20 años lo que voy a obtener es dinero para reinvertir y apenas para sobrevivir, y del año 20 en adelante ya tendré riqueza para gastar, que ya serán para los hijos y los nietos, ¿no? Por eso hablamos de empresas históricas ahí que han nacido en Japón, bueno, lógica asiática incluso podemos decir, ¿no? Japón, China, Corea, Corea del Sur, evidentemente, que han tenido esta mirada, ¿no? De marcas que se han posicionado, pero que si uno mira sus historias, nacen como emprendimientos familiares muy modestos, algunos de ellos. Entonces, nadie hace empresa pensando en el fracaso. Entonces, si yo te aseguro que hoy por hoy tu emprendimiento de café, por ejemplo, ya que lo mencionaron en la presentación, ¿no? Algunos de sus compañeros, recuerdo, estoy en la industria cafetalera. Yo no hago industria cafetalera pensando en que mis campos de café en 10 años ya no van a ser productivos, o que ya no voy a tener agua, o que ya no voy a poder seguir, por ejemplo, transformando mi grano, ¿no? En mi molienda para poder exportarlo. Lo que yo estoy pensando es cómo crezco en mi negocio, cómo puedo producir más, cómo puedo vender más, cómo puedo pasar de 100 sacos de café a 500, cómo puedo alcanzar el mercado europeo, el mercado americano. Eso pienso yo. Entonces, el enfoque circular me da una herramienta para alcanzar eso. ¿Por qué? Porque asegura que yo no afecte o que mi proceso no afecte como tal la fuente de mi riqueza, que es mi materia prima o mis condiciones ecosistémicas donde la materia prima que yo empleo se desarrolla. Evidentemente tiene un impacto de beneficio social. ¿Por qué? Porque el crecimiento empresarial y de la actividad económica genera, al margen de las discusiones de orden ya más político sobre el uso adecuado o no de los tributos, genera tributación, que se entiende en la lógica teórica en una reinversión, ¿no? En servicios y puestos a beneficio de la sociedad, ¿no? Pistas, educación, salud, servicios de agua, saneamiento. Entonces, hay una mirada ahí de bienestar, ¿no? Indirecto a través del tema de tributación que se genera, o que se incrementa, mejor dicho, con la generación de más actividad empresarial. Está el tema también laboral, mano de obra calificada, no calificada, que es convocada, ¿no? A medida que la empresa crece, y eso genera también bienestar social. Retroalimenta a la empresa porque hay mayor capacidad de gasto y endeudamiento. Y obviamente, en última instancia, al ambiente, porque preserva las fuentes, los recursos, reduce la contaminación, reduce la presencia libre de agentes contaminantes asociados principalmente a los efluentes y los residuos.
Porque ojo que en esta mirada hemos hablado mucho de la lógica material tangible del residuo como tal, una botella, una caja, un cartón, una ropa vieja, pero también están acá los líquidos procedentes de la actividad económica, que pueden ser reaprovechados por procesos físico-químicos también, pueden dársele características para su reutilización, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Esta es la famosa, o bueno, pregunto ya para romper el soliloquio. ¿Alguien reconoce este gráfico? ¿Lo han visto antes? ¿Saben qué es? ¿Cómo le llaman? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde apareció? ¿Conocen algo de ese gráfico? No, La verdad que no. ¿Alguien? Perfecto. Me pareció, ya los voy reconociendo por la voz porque no les veo los nombres. Diana, Kelvin, gracias. No reconocen el gráfico. Se los presento. Este es el gráfico por antonomasia. Los que están metidos en el tema de la economía circular, poco más te tatúas esto mentalmente, porque este es el famoso diagrama de la mariposa que hace la Fundación Ellen MacArthur. Ya, la Fundación Ellen MacArthur eh, es, digamos, es este espacio que se financia para hacer distintas intervenciones, investigaciones. Una de ellas está, o mejor dicho, una de las más fuertes en las que se ha venido trabajando es el tema de la economía circular. Entonces, esta fundación, que también les voy a pasar información sobre ellos, hace este diagrama de la mariposa. Y este modelo, este diagrama de la mariposa, es una forma de graficar cómo, en la lógica de la generación y aprovechamiento de los recursos que son finitos, pueden ser, ¿no?, reincorporados a través de procesos, ¿no?, que van desde una lógica orgánica y una lógica, vamos a decirlo así, de proceso, es decir, del aprovechamiento bioquímico, material orgánico, y el otro lado es los procesos industriales que se pueden aplicar a ellos, eso tiene sus dos lados, para que nada llegue a disposición final. O sea, la meta que se busca graficar o resumir a través del diagrama de mariposa es que realmente nada es desechable. Eso, por ejemplo, es una innovación grande si lo vemos en cómo se concebía anteriormente esta lógica de la optimización. Era produce, consume, pero cuando llegas hasta el final, ahí mira qué puedes hacer. Ahí ves si lo puedes reciclar, lo puedes reaprovechar. En cambio, acá es no. Durante todo el proceso, yo puedo plantear índice de reparabilidad, yo puedo plantear, por ejemplo, el tema de piezas genéricas, y esto lo vamos a ver más adelante con el tema de justo esa reparabilidad versus el tema de la obsolescencia, piezas genéricas que pueden servir para distintos tipos y marcas de productos, que ahí, por ejemplo, Europa, y lo tocaremos en su momento, tiene esta estandarización obligatoria, por ejemplo, para los teléfonos, para que no tengas que comprar un tipo de enchufe y adaptador para una marca de teléfono que no te sirve con la otra, y que si me compré un teléfono hoy día Samsung, mañana un Sony, luego un Xiaomi, luego un iPhone, digo, ay, no, no me sirve el cargador. Y aunque tengo un cargador, tengo que comprar un cargador para cada teléfono, generando una compra innecesaria. O sea, esto, la homologación técnica, por ejemplo, de piezas, de reparación, de complementos, toda esa mirada apunta en ellos o en la lógica del diagrama de la mariposa a que nada tiene que llegar a ser desechado. Entonces, si lo vemos muy rapidito nada más, porque como les digo, les voy a compartir ahí la información de la fundación y de este diagrama, este gráfico también. El, el lado, desde como yo lo veo para que nos ubiquemos, el lado derecho de la gráfica, izquierdo de quienes estamos mirando la pantalla, donde está toda la parte orgánica, tiene precisamente toda esta mirada. Yo tengo la producción, por ejemplo, ¿no?, de un bien. Entonces tengo aquí el proceso de fabricación del producto. Una vez que llega al consumidor, yo puedo comenzar a hacer procesos, por ejemplo, ¿cómo? Yo puedo a través de un aprovechamiento de extracción en procesos bioquímicos, netamente aquí, por ejemplo, puedo tener biogás, puedo generar compost, puedo reintroducir, por ejemplo, la materia orgánica en procesos productivos agrícolas. Entonces, toda la parte orgánica de los productos que se generan
¿no? Quizá ahí hay menos alas o menos líneas del ala de la mariposa, me permiten a mí a través de ciertos procesos reaprovecharlas. Y esto me permite también recuperar de alguna forma, por eso se habla mucho de la recuperación de suelos, por ejemplo, a través de los compost o a través, por ejemplo, de estos biofertilizantes que se componen a través de, por ejemplo, aprovechar cuando toquemos el caso de circularidad aplicada a saneamiento, y acá hay varios expertos presentes en la sala y que van a tener seguramente experiencias interesantes que compartir. Tengo el agua de la petar, tengo los lodos que puedo acondicionar para generar biosólidos, son recuperadores de suelo. Entonces hay incluso un impacto de recuperación del propio componente natural o del ecosistema. Entonces, esto de aquí, por un lado, ven un impacto que tiene un alcance tanto en una reducción efectiva del residuo como un impacto positivo en la mejora de las condiciones, por ejemplo, de los suelos, sea para uso productivo o no, porque yo puedo tener mejoramiento y recuperación de suelos, por ejemplo, a través de la producción de topsoil para recuperar suelos que han sido antes zonas mineras. Cuando se hace cierre de minas y tengo que hacer ya la recuperación final, yo puedo hacer un mejoramiento de suelo para que esa zona recupere las condiciones. En algún extremo, ya no va a ser del todo evidentemente, pero esas condiciones prístinas que tuvo inicialmente antes de la intervención humana, ¿no? Entonces, hay una posibilidad aquí de impactar positivamente incluso dentro del propio componente natural a través de los productos derivados de los procesos de consumo de los bienes que tenemos. Ahora, esto se hace, esto es teoría, ¿no? Evidentemente, y la teoría aspiracional, es decir, a lo que deberíamos apuntar. En un censo rápido y sin cuestionamientos, ¿cuántos de ustedes en su casa, por ejemplo, de la fracción orgánica de lo que consumen, logran hacer un aprovechamiento o lo disponen por separado o tienen una compostera, recordando a la doctora Albina Ruiz, por ejemplo, que hablaba de, ella tenía una compostera en su casa para sus propias plantas, para su jardín? Entonces, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros realmente tenemos incluso esto tan sencillo como es la separación del residuo orgánico del inorgánico cuando estamos por disponer nuestra basura, para usar el término familiar cotidiano, ¿no? Casi nadie. No sé si alguno lo hace aquí, lo puede comentar, ¿no? Lo puede decir, yo separo, porque la mayoría tiene nuestra bolsa de metro, la bolsa de plástico negra o cualquier bolsa que nos hayan dado en alguna compra en nuestro tacho y ahí van todo, cáscaras, va la pila vieja, va la caja de cartón de los zapatos que compramos, se van los papeles higiénicos, se va ropa que se haya roto, todo se mete al final ahí. Y todo se va finalmente a un vertedero, ¿no? Con muy poca capacidad de valorización. La única que queda es una recuperación de valorización energética a través de la incineración, que implica incluso procesos también costosos y que evidentemente tiene también un impacto menor, es cierto, por las temperaturas que se generan y que descomponen la mayor parte de los agentes tóxicos, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en horno de cementera, que tú puedes quemar llantas y dices, oye, pero quemar llantas, no, es que las temperaturas de los hornos de cementera te permiten una degradación de las toxinas, los furanos y demás que se generan por la quema del caucho. Entonces, no hay una emisión de riesgo, pero sí obviamente hay calor que se emite y alguna fracción de emisiones que sí están presentes que soportan esas temperaturas, ¿no? Pero ya es menor, ¿no? Lo mismo que hablar de la quema del metano. ¿Y por qué queman el metano? Sí, es que quemarlo genera menos impacto como gas de efecto invernadero que el dejarlo ir en su estado natural, ¿no? Por eso tienen sus quemadores los rellenos sanitarios. Pero eso, o sea, vamos, ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes realmente tienen esta buena práctica? Casi nadie. Entonces, del otro lado, tenemos ya los procesos netamente que se pueden aplicar, ¿no? Ya no tienes un consumidor, sino tienes un usuario de bienes y servicios. Es decir, no hay un consumo, no hay un agotamiento del bien que pasa por procesos de transformación físico-químicos. Acá tenemos al usuario de un bien o servicio que él puede, uno, compartir. Me compro un taladro para que mi vecino no compre un taladro él mismo y no implique que tenga que comprarse 1 millón de taladros para 1 millón de peruanos. Yo puedo prestarle mi taladro a todos los vecinos de mi edificio. Tengo 10 pisos, 4 departamentos por piso. Es decir, hay 40 departamentos. En cada uno de estos departamentos, en lugar de que se compre un taladro, yo aviso, señores, por si acaso tengo un taladro. Si alguien lo quiere, me lo pide.
Por lo tanto, evité la compra de 39 taladros, porque uno ya compré yo. ¿No? Es una forma sencilla de resumir este tema del sharing economy. Hago el tema de compartir. El tema de los mantenimientos preventivos. Casi nadie invierte en tema de mantenimiento preventivo que asegura una prolongación de la vida útil de los bienes, de los productos que consumimos. Ahora, eso también va a la lógica de la reparabilidad. ¿Por qué? Porque el modelo de la obsolescencia programada y percibida que tenemos ha apuntado ciertamente a que los productos tienen que más bien malograrse rápido, lo que pasa con los teléfonos o las computadoras, quedar obsoletos más rápido para que me compres uno nuevo. Ya no es como antes que puedo tener la capacidad de repararlo y que una computadora, un teléfono, un televisor, una lavadora, un microondas, una refrigeradora me dure 15 años como eran los artefactos de nuestros abuelos. Ahora están fallando o por obsolescencia programada, o sea, por la percibida, yo tengo la sensación de que tengo que cambiarlo ya porque el nuevo es mejor, ¿no? Entonces tengo el tema de la reutilización de ciertos componentes, desecho, por ejemplo, todo un equipo electrónico, pero por ejemplo la placa madre me sirve todavía o algún componente electrónico lo puedo reaprovechar sin tener que someterlo al reciclaje para la separación del metal y el plástico, ¿no? Tengo el tema de la refabricación, una remanufactura muy asociada al tema del reciclaje, que ahí sí es una transformación generalmente química o de los componentes para poder hacer un material nuevo que se utilice en otro proceso. Entonces, lo que busco es minimizar finalmente con esto la generación también de residuos desde una lógica ya más operativa, con la mirada de que, una vez más, nada se desperdicie. Entonces, vamos ya por la hora cerrando con esto, ¿no? ¿Cómo definimos entonces la economía circular? Como decíamos, para la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Estos amigos que desde el 2010 vienen trabajando, ¿no? Esta transición hacia el modelo económico circular a nivel mundial. Disculpo por la bulla, esperemos que no haya pasado nada mal, es un auto de bomberos. Entonces, esta fundación que es el de los mayores referentes de la economía circular a nivel mundial, dice, la economía circular es una economía industrial, por eso que su gráfico es muy del proceso productivo del consumo y del reaprovechamiento, que es reparadora o regenerativa. Esto es lo básico, por intención y diseño. ¿Qué significa eso? No es aleatorio, no es accidental. Yo hago mi proceso pensado estrictamente, intencionado, en que yo puedo reaprovechar, y regresamos aquí, todos los componentes, todas las materias y todos los insumos, sea de una transformación química o sea a través de los propios procesos productivos que se pueden implementar dentro de la mirada de la actividad económica. La intención, en términos jurídicos, el dolo, ¿no? Hacerlo con intención dañosa, aquí es una suerte de, en vez de un dolo, hablemos de un bonus, como raíz latina del bueno, lo bueno aquí. ¿Ya? Por intención buena, yo formulo, diseño, implemento y opero mi proceso productivo industrial para que los productos, las materias, circulen la mayor cantidad de veces dentro del mismo. La Unión Europea, por su parte, dentro de la Directiva de Economía Circular que se toma como referencia incluso para la formulación de las hojas de ruta, la primera, como se dijo, la de industria, el 2020, habla que es un modelo económico en el cual el valor de los productos y de los materiales se mantiene tanto tiempo como pueda ser posible. Lo que dijimos es una retención máxima del valor. Vamos a ver cómo este concepto incluso es uno que aterriza y se perfecciona con más detalle cuando hablemos de la norma ISO, porque este es básico para eso. ¿Ya? Esta mirada es la que ha dado pie a la definición conceptual que manejamos hoy por hoy, incluso a nivel de la regulación local. El panel de expertos internacional de recursos, el 2019, hizo también a su vez una definición bastante interesante, que te dice, la economía circular promueve la retención del valor y reduce los impactos ambientales, así como los costos de los procesos y crea oportunidades económicas. ¿Por qué es interesante hablar de esto? Porque si se percatan, Ellen MacArthur, Fundación ad hoc pensada en la economía circular y su impulso a nivel mundial. La Unión Europea, una entidad jurídico-política,
¿no?, que asocia y da las directrices a los distintos países que integran el bloque europeo, hablan netamente de una mirada económica del proceso. Su mirada no toca lo ambiental, habla de la retención del valor en el proceso. Pero aquí ya se le agrega este condimento extra de lo ambiental diciendo, esto también reduce los impactos ambientales. Esta información con la que ya cerramos hoy agradeciendo la atención brindada porque son las 6, es justamente esta tomada de la hoja de ruta nacional, ¿no?, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Hay una identificación de ya, esto es 2018, hoy por hoy podemos decir que ya hay más de 120 definiciones de economía circular, como se dice, tantas definiciones como autores, ¿no? Pero esto ha implicado que se tenga una necesidad de tratar de estandarizar un concepto que pueda ser aplicado de forma más, vamos a decirlo así, más predictible, una aplicación homogénea que reste el riesgo de la mala interpretación de lo que es economía circular por parte de los distintos actores ante una pluralidad formativa, por un lado, y una pluralidad de actividad económica por el otro. No sé lo mismo economía circular para el ganadero que para el industrial de la industria de la fundición. Todos tienen que entenderlo y hablarlo en un mismo lenguaje. Entonces, ¿quién aparece? Como les dije al inicio, nuestros amigos de la Organización Internacional de la Estandarización, ¿no?, de la ISO. Y ellos trabajan una ISO, así como ustedes han escuchado y se hizo muy popular en el Perú, cuando salían estos spots publicitarios por ahí en los 2000, ¿no?, de una cerveza para no hacerle cherry, que su publicidad hablaba de que tenían su ISO 9000 de la calidad, ¿no? Comenzamos a conocer ahí masivamente qué es la ISO 9001 a la calidad, ¿no? Muy bien. Luego hablamos de la 14000 con los temas ambientales. Ahora tenemos la 59000 como una familia ISO vinculada a la economía circular. Y particularmente la 59004 hace precisamente esta acotación de vocabulario, orientación y principios. Y dentro de esta está el concepto que se utiliza y se aceptó porque incluso nuestro INACAL a nivel nacional adopta esta definición y adapta, ¿no?, adopta y adapta la ISO 59004 y tiene la NTP ISO 59004, que es con una resolución, la 3324 de INACAL del año pasado, donde deja el concepto que es el que tomamos nosotros a nivel nacional y que se está estandarizando a través de las hojas de ruta. Lo recoge la hoja nacional y lo recoge también, por ejemplo, la hoja de industria y la hoja de saneamiento, ¿no? Dícese que la economía circular es un sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos que, por un lado, recupera, retiene y aumenta el valor precisamente de estos recursos, a la par que contribuye a una mejora de los medios de vida y el desarrollo sostenible. Y acá es interesante cómo no alude expresamente, como en el panel de expertos de recursos, al ambiente, sino a los medios de vida. Es decir, el concepto se apunta en este caso a una mirada del ecosistema como un medio de sostén para el desarrollo de la vida en general. No una vida humana únicamente, sino la vida en su expresión más amplia. ¿Por qué? Porque ese componente biótico no humano es fundamental para el desarrollo de los procesos ecosistémicos y es el primero en verse afectado ante cualquier disturbación de las condiciones naturales de un entorno por causa de la actividad antrópica. Por eso es que el concepto apuntó a los medios para el desarrollo de vida, e incluso si lo interpretamos a la luz de lo que alguna vez estableció el Tribunal Constitucional con la interpretación del derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado, hablaba de el desarrollo de una vida digna, porque la vida digna era una vida en condiciones adecuadas que estaban supeditadas a las condiciones del entorno. ¿Por qué? Porque vivo puedes estar malnutrido, enfermo, contaminado, con padecimientos físicos y neurológicos asociados a, por ejemplo, presencia de metales pesados, pero estás vivo. Entonces, la lógica es una vida digna. Entonces, la mejora de los medios de vida apunta en este concepto que la incidencia de la economía circular ayuda precisamente a preservar las cualidades óptimas de los medios para que pueda prosperar la vida en un sentido amplio en ellos.
Y esto contribuye, evidentemente, al desarrollo sostenible por las dos vertientes, la social y la ambiental, porque la económica ya cae por descontado, ¿no? Entonces, es un concepto bien interesante, bien amplio, bien potente, y es el que hemos adoptado nosotros. Solamente esto para cerrar, ¿no? Ahí están básicamente vamos a decirlo así, sus notas constitutivas para que podamos entender en un desagregado. Pero esto lo profundizamos el día de mañana porque ya nos dieron las 6:05. Le he robado 5 minutos que les agradezco me hayan podido regalar porque hemos comenzado pues un poco tarde, voy a bajar la luz, aquí está, un poco tarde con la sesión como tal porque estuvimos en la parte introductoria de presentación, pero quiero agradecerles por igual el tiempo, la atención, las intervenciones que se han podido tener. Nuevamente saben, interrúmpanme, pregúntenme con toda confianza. El tema es apasionante, el tema es bastante, bastante interesante. Hay muchas, muchas cosas que posiblemente para ustedes ya les sean conocidas y otras tantas que puedan ser nuevas. Así que por favor, con total confianza, interrumpan, pregunten, opinen, objeten. El cuestionamiento no es malo, el cuestionamiento es la base fundamental de la construcción del pensamiento crítico y de la formulación de ideas que trascienden, porque si todos pensamos igual, estamos hechos y nunca va a haber innovación de ningún tipo. Entonces, por favor, todo es bienvenido, todo debate, todo aporte, toda idea, toda pregunta. Lo vamos a dejar ahí. Estamos realmente a casi nada de cerrar. En realidad era, era la última slide, era la de principios, que es la siguiente a esta que les he presentado al cierre. Entonces, estamos bien en tiempo. Mañana abordamos principios muy rápido en 15 minutos y cerramos todo lo que es este marco global. No sé si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes. Si no, con el visto bueno de César, dada la hora 6:05, daremos por cerrada esta primera sesión. Todo claro, doctor, gracias. Ángeles, muchísimas gracias. ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna o duda? Tito, muchísimas gracias. Ingeniero. Gracias, Edson. Gracias a ustedes. Listo. Entonces, Ok. Entonces, perfecto. no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a quedar ahí, estimados. Y bueno, espero que esta es la primera clase todavía, estamos recién empezando. Mañana continuamos. Les he pasado el correo, sí, los horarios. Otras personas todavía no se les ha pasado porque, bueno, se registraron recién, ¿no? Entonces se les va a pasar ahí para que lo tengan en mano, ¿no? Igual por el WhatsApp se les pasa siempre el mensaje de que iniciamos la clase, ¿ok? Entonces nos quedamos ahí, estimados. Gracias, Edson. Muy interesante el curso, de verdad. Así que, como dice Edson, pregunten si no les parece, si les queda la duda, no hay problema, de eso se trata. Yo también, por mi parte, voy a de repente preguntar, Edson, o hacer ahí alguna, de repente ser un poco, como dice, Contreras, ¿no? Pero igual, a ver, lo hacemos debate. Perfecto. Encantadísimo, en realidad, porque ahí, como decía, ahí es donde realmente está lo rico de las sesiones, ¿no? Sí, se aprende más así, creo que hacer el debate más que todo. Así que nos quedamos ahí, estimados. Que tengan un bonito sábado y bueno, mañana también Mañana Gracias, es a las 5, ¿ok? Mañana es a las 5, no es a las 4. Igual gracias, yo por doctor WhatsApp nos Edson. estoy pasando la voz, ¿ok? Listo, muchísimas Gracias, buenas gracias. Nos vemos tardes. mañana. Muy buenas Buenas tardes tardes con con todos. todos. Gracias. Igualmente, Gracias, hasta luego. Hasta mañana. igual, hasta mañana.